Buenas tardes. Bonsoir. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Realmente me siento muy orgulloso de estar acá y quiero felicitar a Raimundo por el tremendo simposio y a la Sociedad Brasilera también. Cuando me pidieron que hablara de la propuesta de acompañamiento clínico en largo plazo en los pacientes con F3 y F4, me quedé como en silencio, ¿no? ¿Qué quieren que diga, no? Difícil, gracias Raimundo. Pero en realidad es interesante el tema, ¿no? Creo que todos sabemos hoy que cuando un paciente tiene una respuesta virológica sostenida, esto significa una definición histórica, que el paciente ese está avirémico por lo menos por un periodo de 24 semanas. Esto es lo histórico que teníamos con el interferón y la ribavirina. Y que esta respuesta virológica se acompaña de mejorías histológicas, tanto en lo que tiene que ver con el índice de actividad inflamatoria como con lo que tiene que ver con el estadio de fibrosis. Pero estos son marcadores subrogantes que son blandos, no son duros. Los marcadores duros, los endpoints duros, son que también hay menos complicaciones. Hay menos evolución de la fibrosis, hay menos evolución de la cirrosis, hay menos tasa de hepatocarcinoma, hay menos muerte vinculada a progresión de la enfermedad hepática. Y no solo eso, el virus C cada vez se lo identifica más con manifestaciones extrahepáticas o con compromiso vascular extrahepático o con resistencia a la insulina, y eso también mejora en los pacientes que tienen una respuesta virológica sustentada. En resumen, ¿no? Uno dice que cuando la hepatitis C tiene una respuesta virológica sustentada, la hepatitis C se cura y que con esta curación virológica viene una mejoría histológica y mejores outcomes clínicos. Y estos outcomes clínicos están en todos los rubros, en la mortalidad general, en el desarrollo de hepatocarcinoma, en la menor indicación de trasplante y una menor mortalidad vinculada a la enfermedad hepática, y a la menor tasa de falla hepática. Pero como ustedes ven, hay algunas curvas que no son perfectas, sobre todo la curva del hepatocarcinoma. La curva del hepatocarcinoma nos permite decir que los pacientes, aunque tengan cura virológica, algunos de ellos tienen progresión de la enfermedad hepática y siguen desarrollando hepatocarcinoma. Simplemente para mostrarles que la curación virológica impacta a nivel vascular. Hay menor tasa de complicaciones en los diabéticos, en lo que tienen que ver con la incidencia de stroke, en lo que tienen que ver con la incidencia de enfermedad coronaria y en lo que tienen que ver con la incidencia de insuficiencia renal, ¿no? Es cierto de que hay un correlato de enfermedad vascular y hepatitis C y que la cura de la infección puede acompañarse de un outcome también mejor y más favorable por fuera del hígado. Entonces, en este escenario uno dice, ¿y entonces por qué tenemos que hacer un seguimiento en el largo plazo en los pacientes que son F3, F4? Y uno de los conceptos es que mucha de esta literatura que está publicada en lo que es historia natural y respuesta al tratamiento en los pacientes que son tratados con los regímenes antiguos de PEG, interferón y ribavirina. Y que el long-term follow-up de la respuesta virológica en los pacientes que son tratados con las terapias orales interferon-free realmente son long-term cortos. Y como ya fue mencionado, no solo son cortos en el tiempo, sino que el N, el número de pacientes, todavía no es un número que tenga el peso necesario como para poder definir con claridad cuál va a ser la historia natural de estos pacientes en largo plazo. El otro aspecto que me parece que es simple, los pacientes tienen enfermedades hepáticas, no solo una infección. La infección suele ser la que domina el escenario, pero todas las estadísticas nos dicen que la asociación del virus C con esteatosis vinculada al síndrome de resistencia a la insulina per se es otra causa de cirrosis y de liderazgo y de progresión de la enfermedad. Y si nosotros muchas veces miramos por el ojo de la cerradura y solo vemos al virus y no vemos un paciente que aparte tiene otras cosas, podemos ganar la batalla virológica,
pero no necesariamente ganar la batalla hepatológica. Y hay un subgrupo de pacientes que siguen teniendo progresión de la enfermedad, independientemente de haber erradicado la infección. Y el otro punto es, la pregunta fue, F3 y F4. En francés, lo poco que me acuerdo, n'est pas la même chose, ¿no? No es lo mismo F3 que F4. Es más, F4 tampoco es lo mismo para todos los pacientes. Recién lo explicaba con muchísima claridad Didier Samuel, el espectro de pacientes que tenemos con F4 es muy distinto. Por lo tanto, esta sobresimplificación de si hay un algoritmo para F3, F4 como si fuera un package, no debe ser así. Los pacientes con enfermedades hepáticas tienen una variedad enorme de enfermedad hepática, desde lo histológico, aquel que tiene poca enfermedad, aquel que tiene mucha enfermedad y aquel que está transicionando la enfermedad. Y la cirrosis per se es un espectro muy variado de pacientes, que las clasificaciones convencionales, Child-Pugh, el score de Mell, son insuficientes para graduar de forma dinámica la evolución de estos enfermos. Y uno se queda mirando al futuro y aprendiendo de los franceses y dice, bueno, ¿y qué tal el FibroScan? ¿No? ¿Hay alguna correlación? ¿Nos puede ayudar como el Mell score, que es una medida numérica que no tiene final, que no tiene techo? A ver si nosotros podemos ver a estos pacientes de una manera distinta. Simplemente mostrar los distintos gradientes de las complicaciones vinculadas a la hipertensión portal, desde aquel que tiene ascitis mínima diagnosticada por ecografía, al paciente desnutrido con la hipertensión portal severa y ascitis refractaria a todo tipo de tratamiento, o aquel otro espectro de pacientes que tienen cirrosis, que no necesariamente tienen un deterioro de la síntesis importante y que desarrollan complicaciones cardiopulmonares traicioneras, porque los pacientes con cirrosis no suelen hacer mucho ejercicio, no manifiestan disnea ni los síntomas vinculados a la hipoxemia. Y si uno no va a buscar estas complicaciones, el tren del trasplante o de la trasplantabilidad puede llegar tarde. Entonces, cuando tenemos que seguir estos pacientes, it's not just F3, F4, we're following patients, no estadios. Y lo mismo pasa con la encefalopatía, que tiene un impacto enorme en lo que puede ser la calidad de vida y la mortalidad de los pacientes. Y como ya dije, lo insuficiente de la clasificación de Child, inclusive lo insuficiente lo del score de Mell, para clasificar correctamente a estos pacientes. Y lo que es peor, el peor villano de la película, la complicación más importante, la que se escapa a los criterios de cura, es la aparición del hepatocarcinoma. Mucho tiempo atrás, cuando yo hacía mi entrenamiento en hepatología, el concepto era la hepatitis C solo puede hacer hepatocarcinoma con la cirrosis establecida. Y decíamos que la hepatitis B tenía la capacidad de ser distinto porque tiene un virus que es un DNA que se integra al genoma del huésped y puede ser oncogénico per se. Y uno dice, los que estamos trabajando en hepatitis y en hepatoma y en cirrosis, cada vez vemos más hepatomas en hepatitis C en estadios no cirróticos. Explicación fisiopatológica todavía no lo hay, pero claramente no necesariamente está vinculada a la progresión de la enfermedad o exclusivamente a la progresión de la enfermedad, sino que hay algunos otros cofactores. Y en estos otros cofactores, el hígado graso puede estar jugando un rol. De lo que no se discute es que el virus C es la causa que va increyendo como etiología de la cirrosis al cabo de los últimos 17 años, duplicando la etiología de los papers originales en las últimas estadísticas. Y lo que es peor, no solo duplica la prevalencia, sino que en la inmensa mayoría de los pacientes el diagnóstico es tardío cuando la enfermedad es pesquisada con un tumor grande, no tratable, no curable. Entonces, este es el foco que uno quiere poner. F3, F4, el villano de la película es acá, porque las vigilancias suelen ser incompletas. La pregunta, el desafío, lo que tenemos que mirar hacia el futuro es, ¿el FibroScan, hay alguna data que nos pueda ayudar a mirarlo con simpatía y tratar de buscar datos prospectivos para el futuro?
Si reemplaza o no reemplaza la biopsia hepática, veremos. Me parece que el dato interesante que uno quiere de alguna manera poner en esta charla es la relación entre el gradiente de la vena suprahepática, si la aporta, podría tener una correlación con el score del FibroScan. Y esto definitivamente puede llegar a predecir las poblaciones que tienen más riesgo, ¿no? Si la biopsia va a reemplazar, el FibroScan a la biopsia, bueno, yo no soy palabra autorizada, pero me encantó la foto, ¿no? El tango, ¿sí? Y la verdad que se necesitan dos para bailar el tango. Uno necesita para algunas cosas la histología y para algunas cosas el FibroScan, y que son complementarias. No es que es uno versus el otro, sino en algunos escenarios podemos sacar información de los dos. Pero sí, el FibroScan, y este es un artículo razonablemente viejo, de ya 7 años, que muestra una relación bastante adecuada entre los kilopascales del FibroScan y la magnitud de la hipertensión portal medida por gradiente, ¿sí? No por la presencia de varices, sino por gradiente. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque ya fue mencionado en los papers más recientes de Niraf-Dahl, donde cómo mejora la hipertensión portal en los pacientes que están con enfermedad avanzada y que empiezan a recibir una terapia antiviral que inhibe de manera sostenida. Y fíjense, en este paper que es más reciente, cómo la respuesta virológica sostenida en los pacientes con cirrosis, que fueron tratados con pegribavirina, no con las drogas nuevas, tienen una caída significativa del gradiente de hipertensión portal. Y que esta caída significativa del gradiente de hipertensión portal es lo que permitió definir cuáles son los pacientes que se van a complicar o que tienen más chances de complicarse de aquellos que tienen menos chances de complicarse. Y también hay datos que ayudan a ver que aquellos que tienen un score más avanzado en kilopascales tienen mayor chance de desarrollar hepatocarcinoma. Por lo tanto, estas son herramientas, a mi modo de entender, que cuando haya más información nos van a ayudar posiblemente a estratificar mejor los pacientes que tienen mayor o menor riesgo de complicaciones. Y esto simplemente como para mostrar la evidencia de que a pesar de que hay cura virológica, el hepatocarcinoma no necesariamente se previene. Es fuerte, es un dato fuerte. Uno tiene curación virológica, la enfermedad hepática sigue y ahí tienen el dato con claridad de cómo la incidencia acumulativa se va incrementando con el correr del tiempo. Y los factores de riesgo para que hagan hepatocarcinoma, independientemente de la respuesta virológica, son haber comenzado el tratamiento con un estadio de fibrosis más avanzada, la edad del paciente, ¿sí? El tiempo que se demoró en ser tratado, la presencia o no de alcohol en los hábitos del paciente, y quizás el dato que más me sorprendió es que hasta vieron el hepatocarcinoma 10 años después en algunos pacientes, 10 años después. Entonces, mi frase es, a esos pacientes yo me los llevo a casa. El seguimiento de esos pacientes no necesariamente tiene un final. Lo que es alentador es que el número de pacientes que necesitan ser tratados con la mejoría de los tratamientos virológicos cada vez es menor. Antes necesitábamos tratar la base de la pirámide para mejorar o disminuir la tasa de uso de hepatocarcinoma en un número muy pequeño. Puro sentido común, digo yo, con la mayor eficiencia de los tratamientos antivirales, tenemos que tratar cada vez menos pacientes para evitar cada vez más fácilmente el número de hepatocarcinomas. Y ya terminando, lo que no cambia es la vigilancia. La vigilancia tiene que seguir siendo hecha según los cánones habituales de vigilancia, con las ecografías y la discusión de siempre, la utilización por sí o por no de la alfa-fetoproteína. Entonces, para cerrar, ¿cuál sería mi propuesta de acompañamiento clínica en el largo plazo en estos pacientes? Uno, que necesitamos seguir el largo plazo de aquellos que son tratados con las nuevas drogas. Mi pedido tiene un nombre, se llama registro. Si nosotros en nuestra región
no empezamos a registrar prospectivamente qué es lo que pasa con estos pacientes, después vamos a estar simplemente repitiendo lo que otros dicen. Y la oportunidad de marcar la historia natural de la enfermedad es nuestra ahora. Que los pacientes que son F3 y F4 definitivamente deben ser seguidos de manera distinta. Es muy probable, así como lo mostró Thierry Poinard en el pasado con el tema de la mejoría de la estadificación con las drogas nuevas, el F3 tranquilamente va a pasar a ser un F2, F1 y el seguimiento ahí probablemente pueda ser distinto. Y los F4, para mí, de aquí en más, no son un solo paquete. No son un solo paquete de pacientes. En los F4 tenemos distintos grados de pacientes. Y uno puede hacerlo como la sana costumbre indica, en función de la evolución clínica del paciente, o tratar de encontrar alguna herramienta que nos defina con mayor precisión quiénes son los que tienen más o menos riesgo de desarrollar complicaciones, y vale la pena evaluar si el FibroScan en ese sentido va a tener un rol en este escenario. Muchas gracias.